No te esperes a abril del 2026 para hacer las cosas bien. Aquí te vamos a decir cómo puedes empezar a formar tu saldo a favor desde hoy mismo. Hola, arpeos, bienvenidos a una semana más de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? ¿Ya acabando abril? Sí. Mira. Bueno, en realidad nosotros no lo estamos acabando, Pero pero ustedes sí ustedes ya lo están sí. acabando. No Ya saben olviden- estos saltos en el tiempo que de repente existen. No olviden hacer sus facturas Ujú. globales, pedir sus facturas de sus gastos, sus recibos de nómina, sus complementos de pago, sus facturas si les falta alguna. No la Ujú. olviden. Estamos ya a final de abril. Ujú. Sí, pero creo que en este momento, más bien lo que les queremos hablar, como ya vieron en nuestra programación anterior, el SAT nos dio mucho de qué hablar en estos meses, no es queja porque a veces acaban las ideas, pero pues les teníamos que hablar del nuevo portal de la página del SAT, que la declaración anual de personas morales, que la declaración anual de personas físicas, que fue un relajo. Y entonces, pues nos quitaron un poquito de tiempo para poderles hablar de deducciones personales, de cómo se generan los saldos a favor, etcétera. Pero es bien importante que aquí podamos recordar que desde este preciso momento que estamos viviendo nuestro año 2025, estamos generando nuestro saldo a favor que vamos a querer cobrar, si el SAT nos lo permite, en abril del 2026. Si el SAT lo permite, diría Benito. Ujú. Entonces, pues bueno, creo que siempre es un buen momento para saber qué es lo que podemos hacer mejor. Sí es muy común que de pronto tenemos algunos gastos, pero se nos olvidan o cualquier otra cosa, o que pedimos la factura y no le dimos seguimiento, o que el doctor nunca nos la mandó, lo que sea. Entonces, es bien importante que lo tengamos en mente y por eso estamos creando este episodio hoy. Que creo que tenemos que partir de algo muy importante. Ya es el último día anual del 24. Ya. Lo que hiciste en 2024 ya. Ya Ujú. se está reflejando si tu saldo a favor tuviste un saldo a favor, si te lo aceptaron o no, si tu ISR por pagar fue menor. Todo lo que pudiste haber hecho en 2024, ya. Suéltalo, Sí. déjalo. Y entonces más bien desde ahorita, que es mayo, bueno, abril y mayo, y de mayo a diciembre, tenemos que ver qué puedes hacer para que en este 2025 tengas una mejor declaración anual para que los años anteriores. Ujú. Entonces, básicamente de qué vamos a estar hablando en este episodio es qué son las deducciones personales, cuáles puedes aplicar, cuáles son los errores comunes que puedes llegar a tener en una evolución, en una deducción personal y cómo puedes hacer las cosas mejor para que puedas tener un saldo a favor en 2026. Ujú. Y creo que podemos arrancar con las deducciones personales, que esto creo que en toda la historia del podcast siempre lo has explicado tú y no sé si lo quieras volver a explicar tú o lo explico yo. Qué bonita. No. O sea, yo básicamente como puedo llegar a explicar una deducción personal es cuando el SAT, la recaudación, la Secretaría de Hacienda, deja de El reconocer... fisco. Es que no me gusta tanto la palabra fisco, la verdad. El SAT reconoce al contribuyente, persona física, ya no como contribuyente, sino como una persona, un humano que tiene distintas necesidades y que por lo tanto este humano busca satisfacer esas necesidades en cuestión de educación, en cuestión de salud, en cuestión de su retiro y cómo puede tener una mejor vejez, en el tema, que siempre es un tema que me da mucho creepy, el tema funerario, o sea, en el tema de cuidado personal, con el tema de doctores, médicos, nutriólogos y demás. Entonces, justamente es esto, cuando el SAT deja de ver al contribuyente como contribuyente y lo ve como persona. Ujú. Entonces, aquí básicamente, justo como ya mencionó Arturo, tenemos varios rubros en los que podemos tener gastos. Ahorita los mencionamos más a fondo, pero algo que creo que es bien importante que mencionemos, o bueno, si quieren los mencionamos de una vez y ya después nos pasamos a esta excepción que les iba a mencionar. Eh, para los gastos que podemos llegar a tener, porque es que hay varias cosas que les tenemos que mencionar, pero los gastos que normalmente podemos llegar a tener son justamente honorarios médicos, dentales. Aquí también entran, por ejemplo, los gastos que podamos tener de psicólogo, psiquiatra, que en realidad el psiquiatra pues es un gasto médico, pero siempre se menciona aparte, los nutriólogos, etcétera. Gastos hospitalarios, si de pronto te fracturaste, fuiste al hospital, lo que sea, te emitieron una factura, puedes considerar esa factura. Y en este tema creo que es importante mencionarles que los medicamentos únicamente son deducibles y esto por favor tatúenselo, creo que puede ser mi siguiente tatuaje. O bueno, mi primer tatuaje. ¿Yo tienes un tatuaje? ¿Qué? Los gastos de medicamentos únicamente son deducibles si por alguna razón entran dentro de tus deducciones autorizadas, porque tienes una actividad empresarial o lo que sea, o bien si están incluidos en la factura del hospital.
Sí. Digo, esos ya serán como situaciones muy específicas, pero creo que podemos considerar que para la mayoría, el 99% de los contribuyentes, no son deducibles los gastos de medicamentos. Y más, o sea, si vamos a una farmacia, pues no. Primas de seguros de gastos médicos, intereses reales pagados por créditos hipotecarios. Si tú, por ejemplo, compraste una casa, es importante que le des al banco tu RFC para que año con año te puedan estar emitiendo una constancia de retenciones y esto se pueda aplicar en tu declaración anual. Los donativos que se hagan a donatarias autorizadas, aportaciones voluntarias a la Afore, transporte escolar gratuito si es obligatorio, transporte escolar si es obligatorio. Esto también está acompañado de la colegiatura. Pero está raro porque eso está en la ley, pero las colegiaturas no. Una cosa ahí extraña que tiene la ley. Gastos funerarios, que son los que dices que te causan conflicto, y aportaciones complementarias de retiro. Pero esto es importante, para todo esto tenemos un límite que no sé si nos quieras contar un poquito de los límites. Sí, o sea, la ley nos menciona que debe de ser el 15% de nuestros ingresos totales. Y aquí, por ejemplo, voy a hacer esta como explicación. Por ejemplo, tenemos en la nómina ingresos exentos. Realmente exentos y grabados, pues es la suma de todo. O sea, tal cual aquí no importa si tu base gravable es menor, mayor, lo que sea. Aquí tal cual es el total de tus ingresos, que es el 15%, o 5 UMAS anualizadas, el que resulte menor. Porque justamente pues dirán, no, pues quiero usar el que más me convenga. No, es el que resulte menor. Y para 2025, este tope de las 5 UMAS anualizadas son 206,367 pesos. Exacto, entonces creo que eso es algo importante que tenemos que saber. No nos van a regresar absolutamente todo lo que gastamos y aparte tenemos un tope. Entonces, si por alguna razón tuviste un evento muy desafortunado y tuviste una cuenta de hospital de 2 millones de pesos, no significa que te van a devolver 2 millones de pesos, ni significa que te van a devolver todo el dinero que te estuvieron reteniendo en tus nóminas o en tu actividad o lo que sea, sino que únicamente se devuelve el impuesto correspondiente a ese gasto que realizaste. ¿Cómo se calcula normalmente el impuesto anual? Tenemos que saber cuál es nuestro total de ingresos acumulables, que aquí en la declaración anual vamos a considerar todos los ingresos que podamos llegar a tener, como por ejemplo los ingresos de nómina, los ingresos de nuestra actividad empresarial, los ingresos de arrendamiento, los ingresos de intereses, etc. Toda esta combinación son combinaciones bien comunes. Entonces, tenemos que considerar la totalidad de nuestros ingresos. Sobre esa totalidad de los ingresos se hace un nuevo cálculo de los impuestos y esto es importante porque cuando consideramos varios ingresos podemos generar un impuesto a pagar. Pero bueno, sobre esa totalidad de los ingresos se va a calcular el impuesto anual, se le van a aplicar todos los pagos que hayamos hecho, todas las retenciones que nos hayan hecho y podemos tener una diferencia a favor o en contra. Si es en contra, le vamos a tener que pagar a la autoridad. Si es a favor, entonces la autoridad nos va a regresar impuestos. ¿O no? ¿O no? Entonces, aquí lo que debemos de saber es que básicamente en esto que les acabo de contar, de nuestro total de ingresos acumulables, le calculamos el impuesto, etcétera, las deducciones personales entran antes de que nosotros calculemos el impuesto. Entonces vamos a tener nuestro total de ingresos acumulables que puede ser de 100 pesos y normalmente tendríamos que pagar los impuestos sobre esos 100 pesos. Pero las deducciones personales nos permiten que esos 100 pesos se disminuyan por el monto de nuestras deducciones, que pueden ser 20 pesos, y entonces ya no vamos a pagar el impuesto sobre 100, sino sobre 80. Y como a esto se le va a aplicar, a este nuevo impuesto que calculemos, se le aplican los pagos, las retenciones que hayamos realizado, si nosotros pagamos o nos retuvieron en exceso, nos van a hacer una devolución de saldo a favor, se supone. Un saldo a favor. Obtenemos un saldo a favor. Generamos un saldo a favor. Y ya ahí vemos qué sucede después con el saldo. Entonces, ya nada más cerrando esta idea, no nos van a devolver el 100% del gasto, solo nos devuelven el impuesto correspondiente a ese gasto. Si nosotros normalmente pagamos un impuesto del 30%, nos van a devolver el 30% del gasto que pudimos comprobarle a la autoridad. Sí. O sea, es una regla general, pero también puede haber excepciones. No sé, no piensen que esto ya es verdad absoluta y que si gastaron 100 y pagan el 30, se van a devolver 30. Sí. No pensamos eso, pero eso es una regla general que realmente funciona un poco así. Ahora bien, creo que podemos ver quiénes tienen deducciones personales, porque obviamente sabemos que todos los contribuyentes personas físicas, pues somos personas, somos humanos, y entonces quiénes aplican y quiénes no. Básicamente es
Todos, excepto Reciclo. ¿Y RIF? Y RIF sí tienen coeficiente de utilidad. En su momento. Ajá. Si tienen coeficiente de utilidad, Sí, sí, sí. no. Y bueno, voy a dejarlo en regla general. Reciclo y el RIF. Son los únicos que no tienen esta opción de tener deducciones personales. Uno en RIF, porque en su momento la ley decía que pues no eran deducibles. Y en Reciclo, pues recordemos que no hay deducciones, entonces pues tampoco son deducibles en este régimen. Y en ambos creo que por la naturaleza de pagar poquito, hace sentido que no podamos todavía disminuir más el pago que ya realizamos. Claro, que por ejemplo aquí es como un tip que tal vez no sé si lo sepan o no, pero por ejemplo, si eres una persona que está en Reciclo, pero también tiene sueldos y salarios, estas deducciones personales sí se pueden aplicar en tus ingresos por sueldos y salarios. Entonces, nada más tendrás que verificar que estén emitidas al régimen correcto, con el uso de CFDI correcto, pagado con medios electrónicos que la autoridad nos permite o que la ley nos permite, y entonces ya podrás una deducción autorizada para el régimen de sueldos y salarios. Esto es algo súper importante, o sea, justo. Si tú ahorita estás en Reciclo y dices, yo voy al dentista, pero ya no le pido la factura, ya no le pido la factura a mi psicólogo, a mi psiquiatra, a mi lo que sea, si tú aparte estás recibiendo ingresos por nómina, sí puedes aplicar las deducciones personales. O sea, el que tú estés en Reciclo no implica que ahora ya no puedan existir las deducciones personales para ti, solo no aplican para ese régimen. Pero si tienes aparte otros regímenes en los que estés tributando, como pueden ser sueldos y salarios, arrendamiento que no hace tanto sentido porque está en Reciclo. Intereses. Ajá. Y ya. Y ya, sí los puedes aplicar. Ajá, justo. Bueno, si tienes, por ejemplo, una enajenación de bienes, que tienes un impuesto por pagar por ahí, también lo puedes aplicar. Sí, o sea, en todos estos demás ingresos que tal cual son demás ingresos, sí los puedes aplicar, pero es importante poder identificar justo si sí tienes que presentar solo la declaración de sueldos y salarios por las deducciones personales o si no, pero si estás en Reciclo, sí puedes optar por las deducciones personales, pero no para ese régimen. Sí, básicamente, ¿qué es lo que les interesaría, creo, saber en este tema de las deducciones personales? ¿Cómo las podemos hacer para que sí sean válidas? Porque llega a pasar mucho de que, oye, pero si yo fui con la psicóloga, con la nutrióloga, con lo que sea, y nada más tengo precargadas las facturas del psicólogo, ¿por qué no tengo cargadas las de la nutrióloga, no? Por ejemplo. Aquí básicamente lo que puede estar pasando, recordemos que el SAT, para que nosotros podamos emitir una factura, tenemos que llenar 1001 catálogos. Y estos 1001 catálogos lo que hacen es que al SAT le van dando ciertas características que tiene esa factura por medio de catálogos para que ellos puedan clasificarla de forma correcta. Uno de los catálogos que nosotros llenamos son los medios de pago, que es cuando, por ejemplo, nosotros hacemos los pagos por transferencia, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque, etc. Efectivo. Ajá. Que ese es un punto, ahorita nos pasamos para allá. Y el otro, que creo que es de los más importantes en este tema de las deducciones, es que comiencen en el tema del uso de CFDI con la letra D. De deducción personal o de diente o de lo que quieran. Pues bueno, para que se acuerden, para que sea más fácil. Clipen esto, por favor. Entonces, si tu deducción personal, por ejemplo, en este caso que mencionábamos de la nutrióloga, está con G03, que serían gastos en general, no te lo va a estar considerando el SAT en automático y básicamente esa factura, a menos de que consigas que te la cancelen y te la refacturen, no va a tener un efecto fiscal. Sí, o sea, si sí tiene el uso de CFDI, pero está en un régimen de Reciclo, pues tampoco va a ser deducible, o sea, tampoco la esperen ver precargada. Ajá. De este tema de los medios de pago es muy importante y recordemos que para todo el SAT quiere saber porque es la forma en la que si llegara a pedir una devolución automática, pues va a decir, oye, ¿de dónde sacaste el dinero? Entonces siempre nos va a pedir que esté pagada con medios electrónicos. O sea, que son cualquiera menos el efectivo. Sí. A excepción de los gestos funerarios, que es también algo que a mí siempre me causa mucho conflicto. Lo hemos hablado, creo que en el episodio cuando tenemos también de las deducciones personales, a mí me causa mucho conflicto porque estás como en un momento muy tenso. Y dices, ay, déjame pedir mi facturita para pagar para tener un saldo a favor o pagar menos impuesto. Se me hace muy turbio, pero bueno, existe. Yo siempre digo que en el caso del mal, o sea, que ya estás ahí, pues igual aprovechalo, ¿no? Sí, es turbio. Y esta, por ejemplo, es una de las deducciones que sí nos permite la ley pagarle con efectivo. Que, o sea, siento que son muy cercanos al contribuyente diciendo, no, pues es que no tiene cabeza para decir, ay, no, déjame sacar de mi transferencia. Si tienes el efectivo por alguna razón, porque cobraste algún tipo de seguro o lo que sea, pues ahí nada más lo puedes deducir en efectivo. Es probable, y creo que sí puede ser algo muy común,
que el algoritmo del SAT, porque también esto es importante, o sea, es un algoritmo el que te dice si es una deducción, si es un ingreso y demás. Es probable que no te la precargue, que la tengas que incluir como una deducción personal, que es también muy probable que el SAT te rechace la devolución o si tienes un saldo a favor por esa deducción, tendrías que hacer un trabajo de una devolución manual, que es de lo que hablábamos en el episodio pasado. Sí, exacto. Entonces, creo que en términos generales es eso. Básicamente lo que les queremos como enseñar en este episodio, lo que les queremos transmitir, es que una forma bien sencilla de poder generar saldo a favor es que puedas tener deducciones personales, y muchas de las deducciones personales son cosas que ya pagamos mes a mes. O sea, por ejemplo, si tú ya tienes tus aportaciones para el Afore, pues hay que verificar que sí estén haciendo las facturas correspondientes. Si tú, por ejemplo, ya tienes tu seguro de gastos médicos mayores, hay que verificar que sí estén haciendo las facturas correspondientes. Si ya vas al dentista, al psicólogo, psiquiatra, nutriólogo, etcétera, hay que verificar que estén haciendo las facturas correspondientes. Básicamente, el que puedas tener un saldo a favor o no, depende de qué tanto seguimiento le estás dando a tu vida fiscal en general. El ver que sí te hayan mandado las facturas, que las hayan mandado bien, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, creo que ese tema de validar, porque muchas veces sucede esta cuestión donde dices, ya me llegó mi correo, vi que me llegó, dice factura nutriólogo, y ya dices, pues aquí hay un PDF y otro archivo que no sé qué sea, pues aquí está. Y es importante que validemos, porque incluso hace unos años lo hablábamos, o sea, de que una empresa muy famosa de lentes hacía facturas turbias. O sea, sí ponía tu nombre, tu RFC, pero estaban timbradas al público en general. Entonces, Frank. Ay, saluditos. Ya no va a haber colaboraciones con ellos, pero... bueno, quién sabe si se escuchó, ¿no? Esperemos que no. Saluditos. Pero justamente, o sea, sí revisen ese PDF. O sea, ya si les truquearon mucho el PDF, ya es un gran trabajo de parte de la persona que hizo esa factura. Sí, sí, sí. Pero sí revisen que esté la factura, que sí tenga esto de, no, pues sí está el régimen. Ya todas las facturas tienen esos datos. O sea, hay que leerlas un poco, pero sí te va a decir en qué régimen está emitido, qué uso de CFDI tiene, qué forma y método de pago tienen, qué está facturado y demás. O sea, sí denle una leidita nada más. Decir, no, pues es que sabes qué, si está este error, cualquier cosa para que pues no tengan problemas y lo puedan detectar a tiempo, porque sí, a ver, no es lo mismo pedir una factura de enero que te la refacturen en diciembre, o tantito peor que digas ya estás en abril y que quieras que te refacturen algo del año pasado. Que esa fue nuestras nuevas funas. Es que, ¿qué te puedo decir? Pero sí, o sea, no esperen, o sea, hagan el trabajo de mes a mes. Lo que les decía yo en el episodio pasado, o sea, que así como tendrían que, recomendación, tener un registro de estos ingresos estuvieron en mi cuenta y corresponden a mi nómina, a mi actividad empresarial, a mi arrendamiento, a un dinero que sí no voy a decir de qué es, o sea, tener ese registro, también tener tus deducciones para que puedas revisar. Al día de hoy, si ya presentas declaraciones anuales, es probable que ya tengas tu firma electrónica o tu contraseña. Revisa los visores del SAT. No esperes que la factura de hoy salga hoy, no va a pasar. Pero tal vez una vez al mes, al final del mes, revisa de, pues sí fui al dentista al principio de mes y me llegó mi factura. Revisa si en el SAT aparece como una deducción personal. Y si no, pues ahí podrías en teoría hacer una revisión. Si contratas una asesoría de impacto fiscal a tu medida, podrías saber cómo saber si tu factura está bien o mal y decirle al dentista, oye, tu factura está mal porque el uso de CFDI dice que es sin efectos fiscales. Y si solo te interesa saber cómo revisar tus facturas, tenemos también este recurso gratuito que fue el episodio 189, donde les explicamos cómo ver ese visor en este nuevo portal de la página del SAT. Mucho contenido gratuito. Denle suscribir, espera. Sí. Ya suscríbanse, ya. Estamos ya a casi el episodio 200, es el 194. A 6 episodios de estar en el episodio 200. Hemos crecido y gracias también a las personas que nos siguen después de varios años. Pero ya síganos, o sea, denle ahí follow. Vamos a esperar 3 segundos. Ya, gracias. Entonces, bueno, justo uno de los consejos que les íbamos a dar era esto de que lo estuvieran revisando, cómo revisarlo, etcétera. Pero vayan a ver el episodio 189, lo explicamos perfecto, no dura tanto, lo van a poder ver ahí en la pantalla, un gran tutorial. Lo que creo que sí debemos de tener claro es qué errores tendríamos que estar como tratando de evitar. Y justamente esto también es un poco qué es lo que tengo que revisar en la factura. Es que no se haya pagado en efectivo, salvo que sean gastos funerarios, que son los que ya les dijimos que eso sí se pueden pagar en efectivo. De lo contrario, tiene que ser por medios bancarizados. Y algo que tienen que saber es que si ustedes, por ejemplo, pagan con cheque
o con algún monedero electrónico o algo por el estilo. Si bien si es un medio bancarizado, el SAT no los considera en sus algoritmos. Entonces, básicamente solo considera cuando fue transferencia, tarjeta de Cheque. crédito, débito. Cheque. El cheque no estoy seguro de que lo considere, ¿eh? Si no, ¿qué pasó ahí, SAT? O Ujú. sea, Pero bueno, eso, revisar que tenga el uso de CFDI adecuado, que sean los que empiecen con la letra D. Lo de Ben and Frank. que esté con tu nombre. Sí, que esté tu RFC y Ay, tu nombre. blipeas este nombre, amigo, porque no sé si se escuchó la otra vez. Pero bueno, de esta empresa de lentes Ben and Frank. Revisar que sí esté con tu RFC. Revisar, o sea, ¿por qué sí es importante el episodio 189? Porque a veces nos mandan la representación impresa de la marca o de la empresa. Ay, Y qué nombre nada más rimbombante. El PDF también. bueno, pues así lo marca la ley. Ah, sí, pero es El que artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. el PDF que vean en el correo. Ajá, a veces nos mandan el PDF y tiene ahí de que el RFC que sí tendría que ser, pero en el XML no está. Entonces sí es importante revisarlo. Y creo que un tema que también luego llega a pasar, que no cancelen las facturas. Sí. Eso es algo muy común, no sabemos por qué, pero de repente también cuando pueden llegar a tener como algún relajo administrativo las personas que nos están vendiendo, pueden llegar a cancelar facturas y pues eso es un problema. Ujú. Y no sé si se te ocurre algún otro que deban de considerar. Lo del régimen era un dato interesante, o sea que sí están los regímenes que pueden aplicar deducciones personales. Sí, o sea, básicamente son, o sea, no me sé todos, Ajá, ajá. pero básicamente si estás en el régimen 612, 620, bueno, 612 que es actividad empresarial, 606 que es arrendamiento, 605 que es los salarios, 621, no, ese es RIF. 625 que es plataformas, si haces pagos provisionales tienes que contar anual también. O sea, cualquier régimen, excepto el 626 y 621, son los que podrías no tener opción a tener una deducción personal. Y creo que básicamente es todo. Digo, como ya les explicamos al inicio del episodio, estamos hablando de este tema ahorita que ya parece que no tiene tanto sentido, pero al final están teniendo 7 meses en los que sí pueden hacer cosas para poder generar un saldo a favor en este año, que lo van a estar cobrando, si Dios lo permite y el SAT lo permite, en abril del 2026. Entonces es importante que traten de vivir tan conscientes como puedan este año. Sabemos que también este tema del SAT es algo que a muchas personas le da flojera, pero entre más constantes sean, entre más conscientes sean de qué es lo que sí están haciendo, es más probable que sí puedan llegar a tener un saldo a favor el siguiente año. O un impuesto a pagar menor. Sí, no esperen que por tener deducciones personales ya en automático es la fórmula mágica, el hack fiscal para tener un saldo a favor. No, pueden disminuir su saldo a pagar si es que a fuerza tienen que pagar y hacerlo. Porque a veces pasa, o sea, incluso si haces si es alguien que tiene la fortuna de tener una indemnización, una cosa de estilo, puede que te salga a pagar y hacerlo en la anual, aunque ya te hayan retenido mucho en tu recibo de nómina de la indemnización. Nada más ahí ténganlo presente. Sí. Y pues creo que es todo. Si tú, por ejemplo, no sabes cuáles son las deducciones personales que puedes aplicar, si no sabes cómo vas a presentar tu siguiente declaración anual, cuál es la información que tendrías que ir revisando por si el SAT el siguiente año también está quisquilloso y no te quiere devolver luego, etcétera, puedes agendar una asesoría de impacto fiscal a tu medida. Vas a encontrar el link en la descripción, en nuestras redes sociales. Y esta es la asesoría que tenemos para emprendedores y freelancers. Básicamente, esta asesoría lo que permite es que tú nos traigas tu problema, lo podamos platicar, encontremos puntos de solución para esto y los puedas empezar a aplicar en tu negocio en este preciso momento para optimizar tu pago de impuestos. Exacto. Si eres contador y dices, oye, es que no me sé bien los límites, porque hay otras deducciones que tienen como reglas, letras chiquitas de cada una deducción. Entonces dices, oye, no sé cómo aplica lo del PPR, no sé cómo aplica lo de los donativos, lo de las colegiaturas, los topes y demás. Está la asesoría de Contadores Plus. Ahí básicamente está, y es importante recordarlo y mencionarlo, es una asesoría Contadores Plus de contadores para contadores, donde ahí podemos revisar justamente el tema de papeles de trabajo, de estos topes que algunos se van actualizando cada año, cómo se considera, por ejemplo, este 15% que les decíamos del tope de deducciones personales, porque son ingresos totales, no acumulables. Ahí podemos ver cualquier tema que esté relacionado con esto. Si ya estás
Por ejemplo, pues también de, oye, ya me toca hacer cálculos de PTU, pero no tengo idea cómo se hace. Lo podemos revisar sin tema. Es una asesoría de hasta 90 minutos donde podemos platicar y ver cómo desde nuestra experiencia y lo que hemos hecho, estas prácticas pueden ayudarte a ti para tener una mejor experiencia con tus clientes y pues que tengas un mejor resultado en el ámbito contable y fiscal. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, YouTube y Spotify. En todas nos pueden encontrar como Arpea o El Lavadero Fiscal. Bueno, Arpea Consultores o El Lavadero Fiscal. Y suscríbanse, hagan todas esas cosas que normalmente les piden que hagan. Ayúdenos con eso. Y ya es todo por el episodio de esta semana. Creo que sí. Ahora sí. Yo soy Arturo. Yo soy Eri. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.